A 2 semanas del inicio de la guerra entre Hamás e Israel se abrió el paso fronterizo de Rafah entre Egipto y Palestina que permitirá la entrega de ayuda humanitaria. Más de 20 fueron los camiones que ingresaron durante esta mañana por el sur de la franja, transportando agua, medicamentos y comida. Esto se logró mediante los acuerdos con Egipto ante la crítica situación que se vive en la franja. Los camiones estuvieron varados por algunos días a la espera de la autorización para ingresar al territorio. Se mencionó que hay negociaciones también para que la entrega de ayuda humanitaria sea sostenible en el tiempo. Para hablar sobre este tema estamos con Edgardo Riveros, analista internacional de la Universidad Central. Edgardo, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buenos días, Josefa, a sus órdenes. Bueno, primero llama la atención después de la visita del secretario general de la ONU, ¿no? Antonio Guterres, que ayer justamente mencionaba que el traspaso de ayuda humanitaria por Egipto era algo fundamental debido a muerte. En general, Egipto había tenido una actitud bastante, no sé si vamos a decir fría, pero distante sobre esto, no queriendo involucrarse en el conflicto. ¿Qué cambió, cree usted, Edgardo? Bueno, la situación humanitaria existente en la franja de Gaza es realmente colapsante. Es una situación que tiene que golpear la conciencia de todos los actores. El bloqueo provoca una situación realmente atroz para personas inocentes, civiles, niños, mujeres, hombres, porque ese bloqueo lo que hace es que no puedan llegar insumos fundamentales, combustibles para poder hacer funcionar la electricidad, incluso en establecimientos hospitalarios, alimentos, otros elementos fundamentales para la subsistencia, porque ese es el punto básico, son elementos esenciales para la subsistencia. Por lo tanto, el hecho que se haya abierto el paso de Rafah en las condiciones que se informan, es un haz de luz en una oscuridad enorme que existe en la zona. Se cumplen 15 días desde que se produjo la condenable acción de Hamás, con todos los efectos que hemos visto, pero también la reacción habida por las autoridades de Israel han provocado situaciones, como digo, en el plano de los derechos humanos y en el plano humanitario en general, realmente atroces también. Entonces, aquí estamos en un cuadro que ojalá pueda, esta circunstancia que se informa que es un cuadro mínimo en una situación tan grave, ¿no? Que es que se abra un paso para que puedan entrar un número altamente insuficiente de vehículos, de camiones, llevando elementos básicos, pero que es muy distante de lo que se necesita todavía para siquiera paliar la situación existente. Entonces, el cuadro complejo es que aquí estamos enfrentados a posiciones radicales de un lado y otro. Sí. Jamás es un movimiento que está conducido por posiciones radicales, y también el gobierno de Israel está conducido por personas que tienen un pensamiento también radicalizado en su esencia, ¿no? La base de apoyo de Netanyahu y el propio Netanyahu así lo demuestran. Edgardo, usted mencionaba esta ayuda humanitaria, este paso por el paso fronterizo, ¿no?, de Rafah, es un haz de luz, es una luz de esperanza, podríamos decir de alguna manera, en relación a la crudeza que se vive en la franja, ¿no? Ahora, Egipto, yo le mencionaba esta actitud bien distante, bien fría que ha mantenido y que se entiende también. Hay muchos países que están alrededor del conflicto y que no quieren involucrarse, porque también el peso bélico que tiene más tarde, las consecuencias bélicas que podría tener el favorecer ciertas ayudas o incluso el paso de personas puede tener consecuencias también para el territorio egipcio. Este haz de luz podría ser el inicio, por ejemplo, de lo que se busca, un corredor humanitario de las personas, de esta imagen que hemos visto también a lo largo de los días de este éxodo de palestinos que están saliendo de la franja e intentando cruzar a Egipto.
Pero Egipto ha mantenido su postura y diciendo no los puedo dejar pasar porque después no van a poder volver y a mí me va a hacer parte de un conflicto. ¿Qué cree usted en torno a eso? ¿Posibilidades de un corredor humanitario? ¿Posibilidades de flexibilizar la postura egipcia? Es uno de los elementos que ciertamente debieran producirse fruto de negociaciones. Este haz de luz del que hablamos podría ampliarse en la medida que se dé en un contexto de mayores elementos y mayor involucramiento de actores en una perspectiva de lograr el cese del fuego y a partir de ello facilitar las otras acciones. Otro factor que ayer se conoció fue el hecho de la liberación de dos rehenes, dos mujeres, una madre y una hija estadounidense que estaban capturadas por Sí, Hamas en justamente, la franja de justamente Gaza. le iba a consultar, Edgardo, ¿cómo ve usted este tipo de, pudiéramos decir, acciones o gestos finalmente que está teniendo Hamas? Porque el líder, ¿no?, del grupo lo menciona literalmente como una acción de índole humanitaria para mostrarle al mundo y al gobierno de Estados Unidos que lo que mantienen es falso, no es así, en fin, hay un mensaje también de decir, no somos tan malos de la película como nos están mostrando en el concierto internacional. ¿Estos gestos pueden ser muestras de flexibilización, de flexibilidad en las posturas, de eventualmente un cese al fuego? Bueno, reitero de que ojalá esto se dé dentro de un contexto mayor y no solo acciones puntuales que también caen dentro del juego de imágenes que se producen en situaciones brutales de guerra. Pero creo yo que, por ejemplo, si esa liberación de rehenes que se produjo ayer de dos mujeres estadounidenses se hizo con la intervención de Qatar, como se ha informado, es importante porque se pueden abrir espacios mayores. El hecho de que Egipto haya facilitado la apertura del paso Rafah también es un punto importante, pero aquí el cuadro también que está dentro de la referencia es si acaso Israel, la autoridad israelí va a persistir en el hecho de atacar a la franja de Gaza por tierra, con todas las consecuencias que ello puede tener, porque ello no me cabe duda que agravaría la situación de conflicto, la prolongaría de manera absolutamente incierta en cuanto al proceso de duración, los elementos que allí van a estar presentes de pérdidas de vida, de mayor pérdidas de vida que las que ya han ocurrido, de situaciones de afectación de la situación física y mental de las personas. Bueno, todo esto forma parte de un contexto mayor donde Sí. la diplomacia y la negociación tiene que jugar un rol. También Arabia Saudita tiene un papel que realizar y las superpotencias, o sea, Estados Unidos, los países de la Unión Europea, también las superpotencias del ámbito oriental, también aquí tienen que, ojalá, jugar un rol hacia el único camino que es posible para no agravar la situación, partiendo por el cese del fuego, luego facilitando las medidas de carácter humanitario para que la gente no siga sufriendo en ambos ámbitos del conflicto. Y Sí. luego, bueno, pensar en una situación de más largo aliento a partir de lo que son factores que ya han estado presentes incluso en el marco de resoluciones de Naciones Unidas, incluidas resoluciones del Edgardo. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero todo eso es un proceso que por el momento, en la coyuntura, tiene urgencias en el terreno, vuelvo a reiterar, humanitario. Sí, Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, estuvo, ¿no? Se reunió con Benjamin Netanyahu. También Joe Biden estuvo en Israel, está en Israel y ha planteado, en definitiva, una presencia importante. Estados Unidos está desplegando lo mejor de su diplomacia en una zona de conflicto. Y hoy día llama la atención también ver el rol que está jugando Estados Unidos en todo esto. Llama la atención cuando se traslada un presidente, particularmente cuando Joe Biden se traslada a Israel. No es cualquier presidente, no es cualquier relación la que mantiene Estados Unidos con Israel a modo histórico.
a su juicio, en su opinión, ¿será que Estados Unidos está tratando de evitar justamente ese enfrentamiento por tierra? ¿Estados Unidos sabe algo? ¿Estados Unidos quiere evitar algo más grande, que el conflicto se haga mucho mayor? ¿Cuáles son los símbolos que hay detrás de la visita de Joe Biden finalmente a esta zona? Ojalá sea así, de que se busque que el conflicto no se agrave y a partir del no agravamiento de la situación pueda retornarse a un mecanismo que haga más posible situaciones de negociación. La incursión de tropas israelíes en Gaza con el objetivo que el primer ministro israelí ha señalado, ciertamente que sería un cuadro de agravamiento máximo de la situación. Ahora, también, por cierto, que la exigencia a Hamás de liberar los rehenes, porque eso es altamente inhumano, sobre todo si la perspectiva es que sirvan de escudos humanos, precisamente para situaciones como la señalada. A mí me parece que también forma parte del cuadro. Ahora, no, la presencia de Biden en la zona es importante, significativa. Ojalá que alguna de las posiciones que se manifiestan tengan un marco de objetividad mayor. También ha estado presente autoridades de la Unión Europea, el primer ministro británico, el canciller alemán, la presencia del secretario general de Naciones Unidas también es muy importante, los diálogos que se han sostenido con el líder de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, también es importante porque hay un punto significativo en esta materia. Situar el hecho de que jamás es el que representa la causa palestina, sin tomar en consideración que jamás representa una posición radical en ese cuadro, y que la Autoridad Nacional Palestina tiene una posición más proclive a la búsqueda de entendimientos, de acuerdo, con una perspectiva de mayor o largo plazo, creo que también hay que tenerlo presente dentro del cuadro. Yo personalmente creo que fortalecer la situación en este momento muestra cierta fragilidad, pero fortalecer lo que es el rol de la Autoridad Nacional Palestina a mí me parece muy importante en este cuadro, porque Edgardo. juega un rol también en el marco más amplio de lo que son las relaciones internacionales. Sí, le consulto específicamente por el rol que juega Estados Unidos en relación también a lo que ha advertido Irán, ¿no? Que menciona que va a dar un golpe muy fuerte si es que efectivamente ocurre esta intervención terrestre a través de Hezbollah, este movimiento islamista muy potente en Medio Oriente. ¿Estados Unidos estaría tratando de evitar, por ejemplo, que se involucre más directamente Irán? Yo creo que un objetivo que se debe lograrse es que no hayan más actores que se involucren en el marco de la ¿Pero por qué? radicalización. ¿Cómo le afecta a Estados Unidos? Yo creo que eso es importante también relevarlo, ¿no? Afecta, por supuesto, todo accionar de las potencias, eso no cabe duda. Pero lo que debiera tenerse presente aquí, más que el interés individual de determinados estados, es que el involucramiento de más sectores que puedan radicalizar aún más el conflicto, lo único que hace es agravar la situación de paz, no solo en la región, sino que un cuadro de tensión que va más allá de la región y que tiene efectos mundiales. Entonces, eso es lo que los dirigentes, los líderes y los conductores de las naciones, sobre todo las más poderosas, deben tener presente en este cuadro. Y esto no es un elemento de ingenuidad que uno demande aquello, sino que por el contrario, es el rol que se debe jugar en este plano. Ahora, ojalá que los actores que se involucren no sean para agravar el conflicto, para radicalizarlo y agregarle más elementos armados a la situación, sino que lo que hagan sea para involucrarse, para dar una salida a una situación a todas luces de gravísima impacto para el mundo y para la región en particular, y teniendo siempre presente que aquí hay gente que sufre,
que tiene un cuadro invivible prácticamente, como lo que hemos podido observar en estos 15 días en ambos fuentes de conflicto, ¿no? Sí, hemos visto también en extenso las imágenes que llegan también desde zonas como Cisjordania, Yemen, en Jordania, en Egipto también, que son protestas pro-Palestina. ¿Cómo ha visto también usted el levantamiento que surge en otras zonas también que están muy cercanas y muy tocadas, ¿no?, transversalmente por este conflicto también en Medio Oriente? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo podría ir esto progresando o proyectándose en el resto de los días? Porque por un lado vemos ciertos gestos que hablan de luz de esperanza, siendo muy optimistas, y por otro lado vemos un levantamiento profundo que finalmente, más allá de la intención que pueda tener de buscar el cese al fuego desde la ciudadanía, la voz ciudadana, también termina en conflictos, también termina con represión en las calles. Y vemos que la violencia se magnifica, crece y se perpetúa en el tiempo. Eso que usted señala es un elemento de contexto muy importante, porque la, existe la posibilidad de generar apoyos a causas que son legítimas. Y eso tiene diferentes variables. El tema de la creación y la posibilidad de que se consoliden dos estados con fronteras seguras, reconocidas internacionalmente, está en el eje de la resolución de noviembre de 1967, de la resolución 242 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Eso es un factor que moviliza, que genera elementos, por cierto, de simpatía, pero y yo creo que además hay que tener respeto por esas comunidades. Nosotros en Chile tenemos esa realidad. En Chile tenemos dos comunidades muy importantes que han convivido de manera adecuada. Ambas han hecho un aporte significativo al desarrollo de nuestro país, como es la comunidad palestina y la comunidad judía. Fíjese usted que la comunidad palestina que existe en Chile es, y así se dice, y así se ha comprobado, la comunidad más numerosa fuera de la que existe en los países árabes. Y la comunidad judía también ha hecho su aporte muy significativo, muy importante. Entonces, nosotros acá en el país tenemos una obligación, y esa obligación es que con nuestros dichos y con nuestros actos no importemos el conflicto a nuestra patria, porque eso en definitiva va en desmedro de el respeto, la convivencia y la posibilidad que tenemos que ofrecer a personas que de otros lugares han llegado a nuestro país o sus descendientes, porque hoy día ya de las comunidades originales no son, por cierto, muchos, sino que son descendientes que han tenido toda la posibilidad de desarrollarse y aportar en nuestro país, y eso no podemos dejar de tenerlo presente. Y por eso que su reflexión y lo que ha señalado a mí me permite también hacer un Sí. análisis respecto a aquello. Edgardo, bueno, y ya para ir concluyendo, se nos acaba el tiempo. La situación en la que hoy día nos encontramos, entonces, tal parece ser más de, o sea, sigue siendo de mucha incertidumbre. Impide también tener una visión más optimista en cuanto a las negociaciones, porque seguimos viendo mensajes, no sé, que se contradicen, ¿no? La realidad nos está mostrando que por un lado podríamos tener ciertas luz de esperanza, cierto espacio para poder el cese al fuego, pero por otro lado también vemos las imágenes que veíamos ayer de Israel, que ha desplegado su fuerza y su seguridad en Jerusalén, una ciudad sagrada que en algún minuto se establece como ciudad neutral, cosa que no se respeta. Entonces, en general hoy día, ¿cómo se proyecta, cree usted, los próximos días en cuanto a este conflicto? ¿Cómo se proyecta el discurso que pueda tener de aquí en más Israel y Hamás? Hamás también ha puesto la condición, ¿no?, de liberar estos 6.000 reos palestinos para el cese al fuego. No pareciera que tuviéramos un Israel tan de acuerdo o disponible para llegar a ese tipo de negociaciones. ¿Qué cree usted?
Bueno, yo creo que a la comunidad internacional lo que le corresponde es seguir insistiendo y presionando para ese alto al fuego, Mm. para que no se agraven las circunstancias, para que no se consolide la idea de penetrar con la fuerza armada a los territorios de Gaza, que jamás libere los rehenes sin condiciones, porque el sufrimiento de esas más de 200 personas y de su familia es inconmensurable y eso debe de poner la atención y debe sensibilizarnos a todos. Entonces, ese es lo que hay que hacer y que este haz de luz que se abre, pequeño, pero de todas maneras hay que valorar, de que se abra el paso Rafah, que se sigan liberando rehenes, que lleguen los insumos necesarios a Gaza, que no hayan más acciones de fuerza de uno y otro lado que agraven la situación. Bueno, es lo que corresponde que creo la comunidad internacional debe hacer. Y en esa perspectiva también hacer lo posible porque se fortalezca la acción de la comunidad internacional organizada que tiene como único instrumento adecuado y fuerte lo que ha logrado como organización. Entre ellos, por supuesto, la Organización de Naciones Unidas y su secretario general hay que apoyarlo en todos los esfuerzos que está haciendo para poder incidir en los diversos actores, porque él tiene la posibilidad de ser escuchado y generar un diálogo con todos a quienes tienen posibilidades de apretar los botones para disminuir la tensión o para agravarla. Bien, vamos a estar atentos también a eso, a cuánto eco genera o cuánta presión consigue la presión misma internacional para el cese al fuego, para el término de este conflicto de dos países, podríamos decir, dañados, traumatizados, de dos territorios que hoy día se enfrentan. Edgardo Riveros, analista internacional de la Universidad Central, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a usted, Josefa. Ha sido un agrado conversar con usted. Que esté muy bien.